Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lideni Gabriela Peña, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, soy pasante de la carrera de Derecho y curso la clase de Derechos Humanos y Humanitarios con el abogado John Abadi. El día de hoy explicaré un poco acerca del procedimiento jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando específicamente sobre el caso del señor Alfredo López Álvarez versus el Estado de Honduras. Antes de iniciar, es necesario reconocer a la víctima. La víctima fue el señor Alfredo López Álvarez, que nació el 10 de abril de 1951 en el municipio de El Progreso del departamento de Lloro, en Honduras. El señor Alfredo López Álvarez fue dirigente de la organización fraternal Negra de Honduras, o FRANE, y de la Confederación de los Pueblos Autóctonos de Honduras, COPAN, durante más de 3 años. Asimismo, fue miembro del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas, CODET, al momento de su detención en abril de 1997. Era presidente del CODET y vicepresidente de los FRANE. La identificación del caso de la sentencia fue el 1 de febrero de 1906, donde se da fondo, reparaciones y costas. La fecha de presentación de la petición fue el 13 de febrero del año 2000. La fecha del informe de fondos fue el 6 de marzo del 2001 y la fecha de remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue el 7 de julio del 2003. En la suma del caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado de Honduras con la privación indebida de la libertad personal en perjuicio del señor López Álvarez por parte de la justicia hondureña. Asimismo, también les voy a hablar un poco de la introducción de la causa y el objeto en este caso. Si bien es cierto la fecha del 7 de julio del 2003, con conformidad a lo dispuesto en los artículos 51, que nos habla de un plazo de 3 meses más las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también el artículo 61, donde nos establece que la Comisión y los Estados partes son los únicos que tienen derecho a remitir los casos a la Corte, esto con disposición en la Convención Americana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda contra la República de Honduras, la cual se originó con la denuncia 2387 recibida por la Secretaría de la Comisión el 13 de diciembre del año 2000. La comisión presenta la demanda con el fin de que la Corte decidiera si el Estado de Honduras viola los siguientes artículos. El artículo número 5, que habla del derecho a la integridad personal; el artículo 7, que habla del derecho a la libertad personal; artículo 8, que habla de las garantías judiciales; el artículo 25, que habla de la protección judicial; y el artículo 24, que nos habla de la igualdad ante la ley según la Convención Americana de Derechos Humanos. En relación con las obligaciones establecidas, también el artículo 2, que debe de adoptar las disposiciones de derecho interno. Asimismo, del artículo 1.1, que habla de las obligaciones de respetar los derechos de dicho tratado, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez. La comisión señaló que la presunta víctima fue detenida, eh, que fue privada, más bien dicho, de la libertad personal a partir del 27 de abril de 1997, fecha en la que fue detenida en posesión de tráfico ilícito de estupefacientes. También el 7 de noviembre del 2000, el juez que conocía de la causa dictó sentencia condenatoria contra el señor López Álvarez, quien fue anulada el 2 de mayo del 2000 por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, y esta ordenó retrotraer el juicio a la etapa del sumario, y que el 13 de enero del año 2003 el Tribunal de Primera Instancia dictó nueva sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, que absolvió al señor López Álvarez. Sin embargo, él permaneció detenido hasta el 26 de agosto del 2003. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Bien, el 27 de abril de 1997, el señor López Álvarez busca al señor Luis Ángel Acosta, que era mecánico, para obtener reparación de su automóvil que no funcionaba. Aquel informó que sería preciso remolcar el auto, y este le da jalón hacia la ciudad de Tela, donde se hospedaron en el Hotel Puerto Rico de dicha población.
El 27 de abril del año de 1997, en horas de la tarde, oficiales de la lucha contra el narcotráfico revisaron el vehículo en el que viajaban estos dos señores y encontraron y decomisaron 2 paquetes que contenían un supuesto polvo blanco. Seguidamente detuvieron a dichos señores en el Hotel Puerto Rico y al momento de la detención al señor Alfredo López Álvarez no le informaron de sus derechos como detenido ni los hechos a los cuales se le imputaba. Ese día los oficiales de la Dirección de Investigación Criminal detuvieron también al señor Zuni Loreto Cubas en las cercanías de ese mismo hotel. El 27 de abril de 1997, el señor López Álvarez permaneció en la DIP con las esposas demasiado apretadas, lo que provocó que sus muñecas sangraran y se inflamaran, y fue coaccionado también a declararse culpable de los hechos a los que se le imputaban. También cabe mencionar que este no recibió atención médica por el maltrato físico al que fue sometido. Por las horas de la noche, su compañera de hogar, llega a la posta policial, pero no le permitieron hablar con él. El 28 de abril fue puesto a la orden del Juzgado de Letras Seccional de la Tela, que inicia el sumario por el delito de posesión y tráfico de estupefacientes, teniendo como pruebas la convicción de 2 kilos de supuesta cocaína, un carruco de marihuana y una bolsita que supuestamente contenía piedra crack. El 14 de mayo de 1997, una muestra de la evidencia que fue analizada por el Ministerio Público, dictaminando que la cocaína con pureza de un 95%. Sin embargo, el 28 de abril de 1998, cuando se procedía a destruir lo que es la droga, los peritos vieron que el resultado fue negativo. No obstante, el 7 de noviembre del 2000, el Juzgado de Letras Seccional de la Tela dictó sentencia condenatoria por el delito de posesión y tráfico de estupefacientes contra el señor Alfredo López Álvarez. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que Alfredo López fue trasladado el 22 de marzo del 2001 a la Penitenciaría Nacional de Támara, pero no fue así, sino que en el Centro Penal de Puerto Cortés. Debido a este traslado, tuvo que abandonar su labor como vicepresidente, de lo que anteriormente les comentaba. A principios del año 2000, el director del Centro Penal de Tela prohibió a la población garífuna que estaba en el centro penal hablar la lengua materna que ellos hablaban en ese momento, que es el garífano. Los días 28 y 29 de julio del 2005, la Corte celebró la audiencia pública sobre los fondos y eventualidades, reparaciones y costas, en la cual recibió las declaraciones de los testigos y el dictamen del perito propuesto por las partes. Asimismo, se escuchó a los alegatos finales de la comisión, de los representantes y el Estado. En la audiencia pública comparecieron ante la Corte la Comisión Interamericana, los señores Evelio Fernández y Santiago Cantón como delegados, y los señores Isabel Maradiaga y Lilo Chim, y el señor Víctor Madrigal, como asesores. Por los representantes de la presunta víctima llega la señora Soraya Alom, Gisela de León y Gabriela Chitrini, y el señor Francisco por parte del Estado. El embajador Álvaro Agüero como agente, y la señora Argentina como un agente alterno. El señor Sergio Zavala Leiva, procurador general de la República de Honduras, la señora Sandra Ponce, fiscal especial, el señor Germán como asesor de la Procuraduría General de la República, y el señor Roberto Ramos Bustos como director general de Asuntos Especiales. En la sentencia se establece que la Corte comprobó que el caso del señor López Álvarez se violó varios derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Como cuáles? Las condiciones de la detención, obviamente, ya que había sobrepoblación carcelaria al lugar que fue llevado, había hacinamiento, entre otros. También la falta de separación entre los procesados y los condenados de los centros penales, ya que estos deben de ser separados de los sentenciados.
También las garantías judiciales en el proceso penal, como por ejemplo que se le inicie sin contar con la asistencia de un abogado defensor. La presunción de inocencia, ya que éste sufrió la prisión preventiva en forma ilegal y arbitraria, que permaneció privado de su libertad hasta en agosto del 2003, preso casi 6 años sin ninguna razón. El plazo razonable porque se extendió más de los 6 años, la violación de la libertad de pensamiento y de expresión, la igualdad ante la ley y la obligación de respetar sus derechos. Asimismo, puedo hablarles acerca de los puntos resolutivos de la sentencia. La Corte declara por unanimidad que el Estado viola el derecho de la libertad personal consagrada en el artículo 7, incisos 1, 2, 3, 4 y 6 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en perjuicio del señor López Álvarez, que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie debe de ser privado de la libertad física, salvo en las causas y condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o las leyes dictadas conforme a ellos. Nadie puede ser sometido a una detención o encarcelamiento arbitrarias. Ninguna persona detenida o retenida debe de ser informada de las razones de su detención y notificada. También que el Estado viola lo que es el derecho a la integridad personal consagrada en el artículo 5, incisos 1, 2 y 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en perjuicio de este señor, por 5 votos contra 1, donde nos dice que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. También que nadie debe de ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad tiene que respetársele sus derechos. También que los procesados deben de estar separados, como anteriormente les mencionaba, de los condenados, salvo circunstancias excepcionales. También que el Estado viola lo que es el derecho a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez. También que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter. Toda persona también inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Y durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad. También, ¿verdad? Que por unanimidad, la Corte dispone lo siguiente, que el Estado debe de investigar los hechos del presente caso y aplicar las providencias que resulten de la investigación de los responsables por dichos hechos en términos de la sentencia. El Estado debe de publicar en el diario oficial La Gaceta y otro diario de circulación nacional por una sola vez. También se dispone que el Estado debe de adoptar medidas tendentes a crear las condiciones que permitan asegurar a los reclusos de los centros penales en Honduras alimentación adecuada, asistencia médica, condiciones físicas, sanitarias, consecuencias con los estándares internacionales sobre la materia, implementar un programa de capacitación en derechos humanos de los funcionarios que laboren en los centros penitenciarios en términos de la sentencia. En el Estado también debe de pagarle al señor Alfredo López Álvarez y a sus familiares reconocidos en la sentencia por concepto de daños materiales, inmateriales, las cantidades fijadas en esta sentencia y en los términos que establece la misma. También por unanimidad que
Se dice que supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma, dentro del plazo de 1 año, contado a partir de la notificación de la sentencia. En el Estado deberá de rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento en términos de la sentencia. Asimismo, puedo decir los principios adoptados, resolución y sentencia. Está el principio del contradictorio, que respeta el derecho a la defensa de las partes, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad como límites de la prisión preventiva, el principio de control judicial e inmediación procesal, el principio de presunción de inocencia, el principio de igualdad ante la ley y no discriminación, el jus cogens, el principio del derecho imperativo de la protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación respecto a los distintos grupos de la población al momento de ejercer sus derechos, el principio internacional, perdón, de toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporte al deber de repararlo adecuadamente. Asimismo, tenemos los impactos esperados de la sentencia, que son el mejoramiento de las condiciones físicas, sanitarias y alimenticias de los centros penales y la formación de los funcionarios carcelarios, adoptar medidas tendientes a crear las condiciones de una vida digna en estos establecimientos, implementar también programas de capacitaciones de derechos humanos a los funcionarios, como anteriormente lo había dicho, que laboren en los centros penitenciarios, y las reparaciones que se dieron en este caso son las siguientes. El Estado debe de investigar, como ya les había dicho, el presente caso y aplicar todo lo necesario para los responsables de dichos hechos. El Estado debe de publicar en el Diario Oficial La Gaceta la circulación de este mismo caso para que se pueda dar los puntos resolutivos y la sentencia de fondos y reparaciones de las costas. Que el Estado debe de adoptar medidas tendientes a crear las condiciones que permitan a los reclusos de los centros penales de Honduras alimentación adecuada, atención física, las condiciones físicas, que yo anteriormente ya les había mencionado. También podemos hablar acerca de que el Estado debe de pagar al señor Alfredo López Álvarez por concepto de costas y de gastos la cantidad de $10,000, que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia de fondos, reparaciones y costas y dará por concluido el presente caso el mismo Estado, dentro del plazo de 1 año, como anteriormente se los había mencionado, para la sentencia de fondos, reparaciones y costas de este mismo. El Estado debe de pagar al señor Alfredo López Álvarez por concepto de daños materiales la cantidad de $25,000 y concepto de daños inmateriales la cantidad de $15,000 más. Que el Estado debe de pagar también a la señora Teresa Reyes la cantidad de $2,000 y a la señora Alba Luz García, Rina, Marcia y José Enrique, que son hermanos, $8,000, ambos montos por concepto de daños materiales. El Estado debe de pagar además $10,000 a favor de la señora Teresa Reyes, esposa de la víctima, y $4,000 a favor de cada uno de sus hijos. También debe de pagar $7,000 favores de cada uno de los padres del detenido, el señor Alfredo López Álvarez. También se debe de pagar $1,000 estadounidenses a favor de cada uno de los hermanos de la víctima durante el plazo establecido de 1 año contado a partir de la notificación de la sentencia de fondos, reparaciones y costas. En el Estado deberá de rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento de las mismas. Al señor se le pagó lo convenido en la Corte y de ahí la gran importancia de nuestras autoridades hagan llegar el debido proceso en todo caso.
Mi nombre es Lideni Peña y nos vemos en una próxima y les mando saludos cordiales.